Saludos cordiales, estimados estudiantes. Le habla aquí el profesor Luis. El día de hoy le traigo el tema del past tense o tiempo pasado. Bien, vamos a comenzar con lo básico. Vamos a comenzar con el concepto del past tense y para qué se utiliza. El past tense viene siendo un tiempo verbal. Se utiliza para describir eventos que han sucedido en el pasado. Gramaticalmente viene siendo aquel tiempo verbal en el cual los verbos, o por lo menos los verbos regulares, se cambian a su terminación se le agrega ed, ¿sí? Mientras que los irregulares pues cambian completamente. La estructura del past tense es bastante sencilla, ¿ok? Tal como lo ven en pantalla, está constituida por el sujeto más el verbo en tiempo pasado y un complemento. Para ilustrarlo un poco mejor, podemos verlo de la siguiente manera. Digamos que yo utilizo el pronombre I o el pronombre yo, ¿verdad? Luego utilizo el verbo play, por ejemplo, el verbo jugar, le agrego ed, ¿verdad? Al final, para decir yo jugué. Y por último tenemos un complemento que dice soccer yesterday, que viene siendo fútbol el día de ayer. Entonces, la estructura viene siendo el sujeto, que en este caso viene siendo I o yo. Puedo utilizar I, you, he, she, it, así como yo les he explicado o como se los he demostrado en nuestra clase de pronombres y en la clase del verbo to be. Luego tenemos el verbo que se tiene que colocar en forma de pasado simple o en su forma de pretérito de pasado. Y por último, un complemento que ilustre mejor la idea. Entonces, por ejemplo, dice I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol el día de ayer. Aquí les voy a colocar unos ejemplos de diferentes pronombres para que puedan ver la versatilidad del mismo, ¿sí? Dice, por ejemplo, she ate a hamburger last night. Recuerden que ate, ¿verdad? Como está acá, ate, eh, es la forma pretérita del pasado de comer, de eat. Entonces, fíjense que a diferencia del verbo anterior, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo colocar aquí. Ajá. A diferencia del verbo anterior, el cual solamente se le agrega, por ejemplo, siendo el verbo play, ¿verdad? Solamente se le agrega la terminación ed. En este caso, cambia drásticamente, ¿ok? Y para ello tenemos que estar muy pendientes de lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Entonces, she ate a hamburger last night. Entonces, ella comió una hamburguesa anoche, ¿ok? Ella comió una hamburguesa anoche. She ate a hamburger last night. Fíjense que está cumpliéndose la estructura a cabalidad este, de este tiempo verbal, ¿verdad? Sujeto, verbo en pasado y el complemento, ¿ok? Vamos a ver otro caso. They washed the car last week. Fíjense, aquí el verbo viene siendo wash o lavar. Es un verbo regular, por ende se le agrega ed al final. Yo voy a juntarles a ustedes o les voy a colocar un enlace de lista de verbos para que ustedes puedan familiarizarse con ellos y saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro, para que no cometan errores comunes. A veces yo he visto estudiantes que colocan, por ejemplo, usan el verbo go, el verbo ir, ¿sí? Y entonces le agregan ed al final, cuando en realidad go en pasado es went, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. They washed the car last week. Ellos lavaron el auto la semana pasada. Fíjense que yo les estoy haciendo aquí énfasis en tiempos pasados, porque para eso es. Se utiliza para contar anécdotas, para contar, como dicen en la página, en la lámina inicial, eventos que ya sucedieron. Luego tenemos We created a new game. Ah, pero no les di la traducción. Dice, ellos lavaron el carro la semana pasada. We created a new game. Nosotros, creamos, we created a new game. Nosotros creamos un nuevo juego, ¿ok? We created a new game. Luego tenemos, she slept all day after the party. She slept all day after the party. Fíjense, este verbo, del verbo sleep, cambia parcialmente, pero no se le puede considerar regular porque no se le agrega terminación. Por ende es irregular. Entonces dice, she slept all day after the party. Ella durmió todo el día después de la fiesta. ¿Ok? Todo el día después de la fiesta. Sigamos. Bien. Ya vimos la estructura del past tense en su forma afirmativa, es decir, cuando estamos afirmando, cuando estamos aseverando algo.
Pero ¿qué pasa cuando queremos negar o cuando queremos colocarlo de su forma negativa? Esencialmente la estructura es la misma, con la diferencia de que se le agrega el auxiliar did más la palabra not, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se utiliza de sujeto, puede ser I, you, he, she, it, we, you o they, ¿verdad? Pero luego viene hay que agregarle did not. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque aun cuando es past tense, el verbo, al utilizar el auxiliar did, el verbo tiene que expresarse en presente, no en pasado. ¿Ok? A diferencia de como hicimos en esta lámina, aquí es diferente. Entonces, fíjense, tenemos sujeto más did not, seguido por el verbo en presente simple, y por último el complemento. Voy a colocarles varios ejemplos para ilustrar digamos, esta modalidad. Utilizamos el verbo I, ¿verdad? I did not travel this year, ¿ok? Creo que es algo que hemos sufrido todos aquí en el 2020. Dice, yo no viajé este año, ¿verdad? I did not travel this year. Fíjense, se utiliza el verbo travel y quiero hacer énfasis en eso. Se utiliza el verbo en presente simple siempre y cuando esté colocada el auxiliar did. Bueno, en este caso viene siendo did not, pero cuando se utiliza el auxiliar did, siempre, ¿verdad? Aun cuando esté en pasado, aun cuando se entiende la, la oración como en tiempo pasado, ¿verdad? El verbo está expresado en presente. Esta es una de las cosas y por eso es que quise hacer el video de past tense solo. En realidad pues lo quería hacer conjunto con el verbo, el presente, perdón, con el tiempo futuro, que es uno de los más sencillos. Pero dada la complejidad de que a veces esto puede llegar a tener y cómo puede llegarnos a confundir a ratos, entonces decidí hacerlo de esta forma, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Dice, she did not buy anything. She did not buy anything. Fíjense, de nuevo, buy. Buy viene siendo el verbo comprar, ¿verdad? Y se coloca así. Se coloca en presente. Siempre y cuando esté el auxiliar did. ¿Ok? She did not buy anything. ¿Ok? She did not buy anything. ¿Y por qué? O sea, cognitivamente, según lo que yo he podido ver a los años, ¿por qué no se coloca el verbo en pasado? Porque ya este auxiliar, ¿verdad? Que viene siendo un auxiliar de acción, ya está en pasado. Por ende es redundante gramaticalmente hablando, ¿verdad? Y para no colocarnos muy técnicos al respecto, que se coloque dos veces, ¿verdad? Un mismo verbo, en este caso auxiliar, el otro de acción, ¿verdad? En pasado. Entonces tenemos, she did not buy anything. Ella no compró nada. She did not buy anything. Luego tenemos, we did not drink coffee. We did not drink coffee. Nosotros no bebimos o tomamos café. ¿Ok? Luego tenemos, they did not show up. Ok, en cuanto a en cuanto a esta palabra, ¿verdad? Que tenemos aquí, show up, es una expresión que se utiliza mucho en el inglés americano. Show up es prácticamente aparecer o presentarse, ¿ok? Pero no presentarse cuando yo, por ejemplo, digo que me voy a presentar ante una audiencia, sino cuando, por ejemplo, yo digo que alguien se presentó en la audiencia. Perdón. Dice, cuando que alguien se presentó a un trabajo, se presentó a una conferencia, o se presentó en una reunión. No el presentarse de dar su, su nombre y tal, sino la presencia de ella. ¿Ok? It did not like it. No le gustó. It did not like it. ¿Ve? She did not buy anything. We did not drink coffee. They did not show up. I did not like it. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos, ya hemos visto la estructura en aseveración, en negación, ahora vamos con de forma interrogativa. Tenemos estructura del past tense interrogativo. Primero se utiliza el auxiliar did, como está acá. Luego el sujeto, que puede ser I, you, he, she, it o they.
Luego tenemos el verbo que se vuelve a colocar en presente simple, ¿ok? Tal cual como lo vimos en negación. Y por último el complemento. Otra cosa que es muy importante es que tienen que colocarle el signo de interrogación. Y tienen que utilizar este signo de interrogación porque el otro, el que nosotros utilizamos en el castellano, el que el de apertura, no se utiliza en inglés. De hecho no existe, ¿ok? No sé, gramaticalmente no existe. Pero sí se tiene que colocar este al final porque si no, no es una pregunta, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, Did you publish the pictures? ¿Sí? ¿Tú publicaste las fotos? Did you publish the pictures? Fíjense que ahí ya se está expresando en tiempo pasado. Es algo que tú hiciste en el pasado o que están corroborando si lo realizaste, ¿ok? Did you publish the pictures? Tú publicaste las fotos, ¿ok? Bien, dicho esto, yo quiero entonces invitarlos a que entren en profundidad con lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Yo le voy a colocarle el, el link ahí en la descripción. Ante cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres en hacerlo. Cualquier pregunta o duda y por supuesto las sugerencias. Espero que esta clase haya sido de ayuda y de orientación para todos ustedes. Que tengan muy buen día.